Segundo segmento de entrevistas acá en Primera Página. Le damos la bienvenida de inmediato a Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, con quien vamos a conversar, por supuesto, muchísimos temas del panorama político, económico y social de nuestro país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Saludo a todo el pueblo de Venezuela, de esta importante televisora, y especialmente al estado Aragua, al municipio Sucre, lo que es Cagua, Villa de Cura, San Sebastián, San Casimiro, Camatagua, Barbacoa, Magdaleno, Tocorón, los valles de Tucutunemo, San Francisco de Asís, ese gran circuito que me ha tenido aquí en la Asamblea Nacional y que bueno, que vamos nuevamente a competir por ese circuito. Diputado, hay muchísimos temas en agenda. Quiero abrir, por supuesto, con el acuerdo unánime que se logró el día de ayer en la Asamblea Nacional para la defensa del Esequibo. ¿Cuál va a ser la participación en la calle de los diputados de la Asamblea Nacional? Sí, bueno, esto es verdaderamente un logro importantísimo, porque yo siempre he dicho que hay temas que no se pueden atar desde el punto de vista de la politiquería, tanto de un lado como de otro, ¿no? El presidente de la República ha hecho un llamado a la patria, un llamado a todos los venezolanos, que tuvo su acogida ayer importantísima en la Asamblea Nacional, así como lo manifestó nuestro presidente Diosdado Cabello cuando llevamos el acuerdo al presidente de la República. Se dio una discusión, cada uno tiene su punto de vista en relación a la política, pero son patriotas. Ahí tanto los diputados de la oposición como los revolucionarios queremos a Venezuela, estamos aquí, los que no hemos quedado aquí, hay otros que viven afuera, han vivido afuera y han estado en el Parlamento, especialmente de la oposición venezolana. Pero en un tema como este, tenía que darse un acuerdo por unanimidad, como ocurrió, y ya el presidente de la República ha hecho el llamado para que se cree esa gran comisión, y la oposición venezolana tiene un representante también por parte de la Asamblea Nacional en esa comisión, porque el Esequibo es venezolano, eso no tiene ningún tipo de discusión. Que bueno, lo que leyó ayer Pedro Carreño, por cierto, en la Asamblea Nacional es algo que dice los Pedro. Mire, ese Esequibo se lo quitaron a Venezuela, según las cartas que leyó Pedro Carreño y que es la historia de Venezuela, para que Estados Unidos pudiera enviar los negros esclavos que tenían ahí a ese territorio para no regresarlo a África. De ahí es donde viene el despojo de Venezuela de ese importante territorio que es venezolano. Ahora nosotros tenemos que aplicar medidas importantes también ahí, porque en el pasado, y tenemos que decirlo responsablemente, los gobiernos venezolanos, cuando llegaba una persona que del Esequibo al Estado Bolívar, lo ponían preso, en vez de darle su cédula, en vez de darle su pasaporte, porque esos son tan venezolanos como nosotros. Entonces le aplicaban, era cárcel, lo metían preso, lo maltrataban, le violaban los derechos humanos a unos venezolanos que son igual que nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? Que las personas que viven en el Esequibo tenían miedo de venir a su territorio a estar compartiendo con nosotros. Yo creo que nosotros tenemos que hacer una política importante para esos venezolanos que están ahí, que nosotros podamos verdaderamente incorporarlo a nuestro territorio, pero de hecho y de derecho. Diputado, el día de ayer el diputado también Alfonso Marquina aseguraba que era necesario no solamente ir contra la ExxonMobil, sino también a otras empresas chinas y rusas que no se habían atacado quizás porque eran aliados del gobierno nacional. ¿Qué se va a hacer con respecto a estas empresas? Bueno, hay muchas personas que hablan y no presentan pruebas, ¿no? Que presenten las pruebas cuáles son las empresas que están ahí, porque el presidente Hugo Chávez, en reiteradas oportunidades, cada vez que se aplicaba o que alguna empresa quería hacer un tipo de exploración dentro del territorio Esequibo que está en disputa, bueno, sencillamente se paralizó, sea quien sea. En este caso, pues la ExxonMobil, que ha sido algo, no solamente, no es en el caso venezolano, sino siempre la ExxonMobil ha estado en los territorios que son invadidos por los grandes imperios. Y en este caso, bueno, son ellos. Ahora siempre es muy fácil hablar y no presentar las pruebas, que diga cuáles son las empresas que están ahí, cuáles son los que son aliados de nosotros. Nosotros no tenemos aliados absolutamente con ninguna persona que trate de violar el territorio nacional. Nosotros, incluso en el mismo Plan de la Patria, nuestra primera consigna que aprobó el presidente Hugo Chávez, que la asumió nuestro presidente Nicolás Maduro, es la independencia y la soberanía. Y para los revolucionarios eso no tiene ningún tipo de discusión. Diputado, ha sido agenda, por supuesto, de los medios de comunicación lo ocurrido el pasado lunes de la Operación Liberación del Pueblo, que ocurrió no solamente acá en la Cota 905, sino también en otros estados del país, como el estado de Aragua. Precisamente dio declaraciones el gobernador Tarek El Aizami. La importancia de este plan y sobre todo que si se le va a dar continuidad. Hay muchísima inquietud por parte de los ciudadanos que no sea un plan solamente por este año, por ser un año electoral, sino que sea un plan permanente que logre ponerle freno a las bandas criminales que operan en el país. Bueno, esto no es un plan de ahora, pues.
plan que se inició el año pasado, el presidente de la República y el, para ese entonces, ministro de Relaciones Interiores recorrieron el país, se reunieron con todos los gobernadores, se reunieron con todos los alcaldes para aplicar este plan, pero llegó la guarimba y acabó con el plan, ¿no? Entonces tuvo que el gobierno más bien tratar de contrarrestar o hacer todo lo posible por darle la paz y la tranquilidad que quería el pueblo venezolano. Pero esto lo está esperando todo el pueblo de Venezuela, porque un delincuente, cuando va a actuar, no pide permiso, no dice si es chavista, si no es chavista, sencillamente le da un tiro, mata ya algo que es inconcebible, sin ningún tipo, a veces ni lo roban, solamente para cumplir una cuota que le pongan las bandas, y bueno, eso está ocurriendo y se han apoderado de algunos sectores del país, entre esos algunos barrios y urbanizaciones. Yo creo que hay que actuar ahí, unidos todos. Ese es un tema, como el tema del Esequibo, el tema del problema de la inseguridad en nuestro país, tiene que atacarse apolíticamente. Eso no puedes tener que si un gobernador empieza a hablar después tonterías contra el gobierno, que el gobierno no hace. Aquí los responsables son el gobierno nacional, las gobernaciones, que son los que dirigen la policía. En Miranda, el jefe de la policía de Miranda es el gobernador Capriles, no es el presidente de la República. Y en Aragua es el de Aragua, y en Lara será el de Lara. Entonces no puede ser que un gobernador que sabe que él es el jefe de la policía, que sabe que él es el que tiene que garantizarle la seguridad a la gente de Baruta, de El Hatillo, del municipio Sucre, de Petare, de Los Teques, de los Valles del Tuy, entonces salga con esa ridiculez de decir que es un problema del gobierno nacional. Entonces cuando se habla tan demagógicamente en un tema tan delicado, entonces tenemos ya un problema politiquero que no va a favorecer absolutamente nada. Entonces cuando se ataca algo verdaderamente global, con todo, porque es un problema de Estado, nosotros podemos tener éxito. Y un papel fundamental juegan los medios de comunicación, un papel fundamental, porque si nosotros vemos esta ridiculez que hace el señor dueño del Nacional, que pone a los señores estos malandros como si fuesen una víctima, como si lo hubiesen asesinado, entonces ya estamos haciendo algo totalmente distinto a lo que quieren los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese señor Otero no vive en el país. ¿Y por qué? Porque se presume que él es uno de los traficantes de armas que le vende las armas a esos malandros. Entonces por eso es que escribe aquí como dándole un aliento a los malandros, a las personas que fueron, que cayeron ahí en el enfrentamiento, cuando tienen un prontuario policial, que muchos de ellos tienen hasta 20 muertos y lo estaban buscando por esos delitos. Entonces los medios de comunicación, e incluso yo le digo a los dueños de este medio de comunicación y a los dueños de hoy, voy a tener una reunión también con el presidente de Venevisión en la Asamblea Nacional, Bardazano, para tocar temas como estos, que eso no se puede leer. Esto no se puede leer, este panfleto, dándole protección a los malandros. Esto no puede ocurrir. Diputado, porque cada vez que se lee, entonces pareciera que fueron ajusticiados los niños de pecho, fueron ajusticiados. Ajusticiado fue la muchacha de Venevisión que fue asesinada. Esa sí es ajusticiada. Ajusticiados son cada uno de los venezolanos que caen por ahí, producto de estos señores que hoy el Nacional quiere proteger y otros medios de comunicación. Entonces, si verdad queremos nosotros apoyar al gobierno nacional y apoyar a todos los cuerpos de seguridad, porque hay policías municipales que no pertenecen, a los alcaldes no pertenecen a la revolución, que funcionan muy bien, bueno, esas policías también tenemos que darle todo el apoyo para poder contrarrestar esta situación irregular que tenemos los venezolanos. Diputado, tengo que hacer una pausa y precisamente quería tratar ese tema, si se está evaluando una nueva intervención de algunos cuerpos de seguridad, si eso lo han evaluado, y queremos que hablemos también de las zonas de paz. Han sido desde algunos sectores muy criticadas, asegurando que en vez de zonas de paz se ha creado una zona que fomenta la impunidad y también otros hechos delictivos. Les recordamos que estamos conversando con el diputado Elvis Amoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Recuerde su participación, muy importante para nosotros, a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Ya regresamos con mucho más.